El cubo de material aislante mostrado en la figura tiene una de sus aristas en el origen del sistema de coordenadas. Cada lado del cubo tiene una longitud de 0.080 metros, de tal forma que la cara superior del cubo es paralela al plano XZ y está en y igual a 0.080 metros. Se observa que hay un campo eléctrico que está dado por 3280 newton metro cuadrado por unidad de Coulomb por la coordenada en y la dirección y positivo y que su magnitud solo depende de y. Utilizando la ley de Gauss determina la carga neta encerrada en el cubo. Nuestro problema es un problema de aplicación de la ley de Gauss. Nos indica el problema que en esa región en la que se encuentra nuestro cubo existe un campo eléctrico que está dado por 3280 y J newton metro cuadrado por Coulomb. Entonces nuestro campo eléctrico está en función de y. Depende de la coordenada en y. ¿Qué nos indica esta expresión? Bueno, nos indica que nuestro campo eléctrico va vertical en dirección y positiva. En esta región donde se encuentra nuestro cubo, nuestro campo eléctrico iría así. Pero nuestro campo eléctrico no es constante. Bueno, corrijamos esto. Debe ser paralelo al eje Y. Entonces, vamos a hacer otro más de esa forma, paralelo al eje Y. Pero nuestro campo eléctrico no va a ser constante. Va a haber puntos donde el campo eléctrico va a tener mayor valor y puntos donde el campo eléctrico va a tener un valor más pequeño. ¿Por qué? Porque depende de la coordenada en Y. Depende de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder nosotros resolver este problema? Bueno, tenemos que considerar nuestra ley de Gauss, que podemos expresar de esta manera. El flujo eléctrico es igual a la carga neta encerrada dividido epsilon c. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué nos pide el problema? El problema lo que nos solicita es que determinemos la carga neta encerrada. Bueno, ¿cómo vamos a determinar esa carga neta encerrada? Pues lo vamos a determinar ocupando esto en nuestra ecuación. Vamos a considerar cómo es el flujo eléctrico. Porque ahora no sabemos cuál es la carga que hay. No podemos decir, bueno, la superficie de Gaussiana es un cubo, y entonces el flujo eléctrico es igual a la carga neta encerrada dividido epsilon cero, porque no sabemos cuál es la carga neta, es lo que queremos saber. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Bueno, consideremos cómo sería nuestro campo eléctrico. ¿Cómo sería a partir de ese campo eléctrico nuestro flujo? ¿Qué pasa con nuestra integral? Con esa integral que nosotros tenemos en la ecuación. Flujo eléctrico es igual a la integral de superficie del producto punto del vector de campo y un vector de área. Bueno, consideremos qué pasa con el producto punto. ¿Cómo es nuestro vector de campo en la superficie en la cara superior del cubo? Bueno, nuestro vector de campo debería de ir así. ¿Cómo debería de ir nuestro vector de área? Pues nuestro vector de área también debería de ser paralelo a nuestro vector de campo y perpendicular a la superficie. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos vectores? Son paralelos. Eso significa que el producto punto de los dos vectores va a ser igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por coseno del ángulo entre los dos, que en este caso sería 0 porque son paralelos, y coseno de 0 es 1. Entonces aquí yo estoy omitiéndome el coseno de 0, que ya sabemos que eso es 1. Y ya determinamos que los dos vectores son paralelos en este caso. Ahora consideremos lo siguiente. ¿Qué pasa con el campo eléctrico? ¿Qué pasa con el campo eléctrico en ese punto? ¿Será que el campo eléctrico es constante en todos los puntos? No. El campo eléctrico no es constante. Por ejemplo, el campo eléctrico cuando nosotros nos encontramos aquí abajo, pues va a tener un valor diferente. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico está en función de y. ¿Y cuál sería la coordenada en y para la cara que tenemos nosotros
en este punto, bueno, la coordenada en y es 0. Y como el campo está en función de y, el campo en esa posición es igual a 0. Como aquí estamos en la coordenada y igual a 0.080 metros, el campo eléctrico va a tener otro valor. Y si estuviéramos justo a la mitad, considerando que al lado del cubo mide 0.080 metros, entonces la coordenada en y sería justo a la mitad de esta cara, de esta, sería 0.040. Y entonces el campo eléctrico también tendría otro valor. Pero ¿qué pasa justo en la cara superior? Bueno, miren, en la cara superior el campo eléctrico sí es constante, porque todas las líneas de campo que están aquí van a tener la misma coordenada en y. No importa si nosotros nos ubicamos este punto, o este punto, o este otro punto de la cara superior del cubo, la magnitud del campo va a ser la misma. Eso quiere decir que vamos a considerar que podemos nosotros tomar nuestra variable que representa el campo eléctrico y sacarla de la integral. Claro, vale aquí aclarar que yo voy a considerar el flujo eléctrico en cada una de las caras del cubo. Para la cara superior puedo hacer eso y vamos a ver cómo nos resulta con las otras caras, con las restantes 5 caras del cubo. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, podemos decir nosotros, mire, el flujo eléctrico va a ser igual al campo, que está en función de y, ¿verdad?, por la integral del área de nuestra cara, ¿verdad? La integral del diferencial de área de nuestra cara. Entonces, ¿cuál sería la integral de eso? Pues la integral sería el área de la cara del cubo. ¿Cuál va a ser esa área? Bueno, el problema nos dice que la longitud de la arista es 0.080 metros. Entonces, esto sería igual a decir el campo, que está en función de y, que sería 3280y por el lado al cuadrado, que corresponde a al área de la cara del cubo. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Pues es solo para la cara, vamos aquí, superior. Esto sería 3280 por la coordenada en y de esa cara, que es 0.080, multiplicado por el lado, que es 0.080, vamos ahí, sí, 0.080, elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar a nosotros nuestro flujo eléctrico para la cara superior de nuestro cubo. En este caso podríamos reemplazar y colocar como 0.080 elevado al cubo multiplicado por 3280. Eso nos va a dar a nosotros, redondeado a tres cifras significativas, 1.68 newton por metro cuadrado sobre cubo. Y ese va a ser el flujo eléctrico para la cara superior de nuestro cubo. Ahora, ¿qué va a pasar con la cara inferior? Bueno, tendríamos que emplear el mismo procedimiento. Pero ¿qué sucede con la cara inferior de nuestro cubo? Bueno, si nosotros revisamos en la cara inferior, vamos a ver que en la cara inferior habíamos dicho que la magnitud del campo, porque el campo está en función de y, como y, la coordenada en y ahí es 0, entonces la magnitud del campo es 0. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos dentro de nuestra integral va a ser igual a 0 y por tanto el flujo eléctrico ahí va a ser 0. Entonces el flujo eléctrico en esa cara inferior va a ser 0. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, los flujos eléctricos de las otras caras. ¿Pero qué va a pasar con las otras caras? Bueno, consideremos, por ejemplo, la cara que tenemos acá. Esta cara lateral. Aquí vamos a tener un diferencial de área perpendicular a la cara. Pero ¿qué va a pasar si nosotros planteamos para esa cara lateral nuestra ecuación, que nos dice que el flujo eléctrico es igual a la integral de el producto punto del vector de campo y el vector de área? Bueno, pues
como nuestro vector de campo va a ser 3280y, J, y nuestro vector de área en este caso va dirigido hacia la derecha, le corresponde la dirección X positiva, eso quiere decir que vamos a considerar que va a ser un vector de magnitud igual al área en la dirección X positiva que va a estar direccionada por el vector unitario. Y entonces el producto punto, vamos a corregir aquí, vamos aquí a escribir abajo nuestros vectores, de forma correcta, bien expresados, nuestro vector de área va a ser igual al área, el vector unitario y entonces el producto punto de estos dos vectores va a ser 0. Entonces el flujo eléctrico a través de esa cara también va a ser 0. Y también va a ser 0 para las otras caras. Va a ser 0 para la cara que tenemos, la cara de aquí, la cara frontal, llamémoslo así, porque en este caso, si ustedes representan un vector de área, ese vector de área, ese diferencial de área, va a ir dirigido en la dirección z positivo, que sería multiplicado por el vector unitario. Vamos a corregir algo aquí. Aquí yo necesito el vector de área, entonces esto va a ser igual al diferencial de área por el vector unitario. Porque no estoy haciéndolo con las áreas, todavía no estoy considerando que el área es igual a L cuadrado. Vamos a hacer esa corrección. Entonces va a suceder esto para el eje, para la cara frontal, va a suceder para la cara posterior, la que está aquí, pues va a suceder lo mismo, solo que va en esta dirección z negativa. Entonces el flujo para esta va a ser 0 porque el producto punto de este vector de área con el vector de campo va a dar 0. Lo mismo va a suceder con esta, lo mismo va a suceder con la cara lateral que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál sería nuestro flujo eléctrico total a través del cubo? Pues va a ser este nada más. Bueno, ya que tenemos eso, podríamos decir nosotros, si el flujo eléctrico es igual a 1.68 newton por metro cuadrado sobre coulomb, y eso es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0, podemos despejar y decir que nuestra carga neta encerrada va a ser igual a 1.68 multiplicado por epsilon 0. Y nosotros sabemos que epsilon 0 va a ser igual a 8.85 por 10 a la menos 12 su magnitud. Lo cual nos daría a nosotros que la carga neta encerrada va a ser de 1.49 por 10 a la menos 11 coulomb, o podríamos escribir esto 14.9 por 10 a la menos 12 coulomb. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, como nuestro flujo eléctrico neto es positivo, la carga neta encerrada debe de ser positiva.